Muy temprano en la mañana nos levantamos, abrimos nuestros ojos y lo primero que viene a nuestra mente es: Dios fue bueno, Dios nos ha sostenido, el Señor ha permitido que conciliemos el sueño, aún en medio de las dificultades, las penurias y todo lo que nosotros tenemos y lo que atravesamos. Pero Dios, muchachos, no sé si ustedes así lo creen, Dios ha sido fiel con los buenos días para ustedes, buenas tardes, buenas noches para nuestros hermanos. Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Así que aquí estamos, son las 5 y ¿qué? 5 y un minutito de la mañana, 5 y 2 minutitos de la mañana aquí en Colombia, pero sabemos que ustedes ahí en sus países ya están ahí dispuestos, atentos a estudiar la lección. Y bueno, les decimos que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga multiplicar a todo lo que ustedes tengan, que haga resplandecer el rostro de Dios sobre cada uno de ustedes, igual en nosotros y en nuestras familias. Claro que sí, Fabio. Y sabes, yo creo que estas promesas, ¿no? Son una bendición para nuestra vida, hermanos y hermanas. Mire que allí tenemos las últimas palabras del capítulo 5, ¿no? En Deuteronomios capítulo 5, el verso 33, hay una promesa que usted debe hacer la suya. Es muy linda, me encanta. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Andad. Y dice: para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto es hermoso. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta linda promesa que nos conforta y nos anima. Amén. Dios del cielo, Dios de la tierra, creador y sustentador de todo lo que existe en este vasto universo. Gracias porque tú has prometido grandes y maravillosas cosas para nosotros. Queremos reclamar esta promesa, Señor, en este instante para cada una de nuestras vidas. Pedir tu bendición para abrir tu palabra y para que los comentarios que hemos de hacer estén en armonía, Señor, con el cielo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues qué alegría es poder compartir, seguir compartiendo la palabra del Señor, porque es que es tan linda y esta lección viene preciosísima. El título de hoy es: el diezmo equivale a un décimo. El diezmo equivale a un décimo. Y es que si nosotros vamos al diccionario, el diccionario precisamente define al diezmo como la décima parte de algo. ¿Cómo saber qué es el diezmo? Y lo vamos a representar en recursos monetarios. Por ejemplo, de 100 pesos, el diezmo son 10 pesos. Correcto. De 1000 pesos, el diezmo son 100 pesos. De 10 dólares, el diezmo es un dólar. Un dólar. Y así sucesivamente. Es el 10%. Correcto. Ese es el valor. El diezmo, lo que significa el diezmo es devolver el 10% de nuestros ingresos. ¿Y por qué utilizo esta palabra devolver? Porque es que el Señor ya lo ha declarado en su palabra: el diezmo me pertenece, es mío. O sea, ese no es un asunto con el cual usted y yo debamos negociar, ese no es un asunto en el cual nosotros debamos pensar y ahondar, nada. El Señor dice: es mío y me pertenece. Así como también una vez allá en el huerto del Edén le dijo Dios a Adán y Eva: todo lo que ustedes tienen aquí es de ustedes, les pertenece y ustedes pueden comer lo que quieran y cuanto quieran e ir donde quieran. Pero este arbolito que está aquí es mío, me pertenece, no se acerquen, no lo toquen, no hagan nada. Todo lo que tienen es de ustedes, pero esto es mío. Entonces noten que desde el principio Dios siempre se ha reservado algo para Él. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros a fidelidad, amor, sinceridad, libre albedrío se llama eso, ¿sí? Pero Él espera que en respuesta a ese amor que Él nos da, pues nosotros seamos congruentes. Ahora, algo bien importante es que el diezmo es santo y pertenece al Señor. Y yo quisiera leer dos textos para darles entrada, muchachos. Levíticos 27, los versículos 30 y 32. Levíticos capítulo 27, los versos 30 y 32 nos dan una claridad preciosa, mis amados hermanos, acerca de lo que significa el diezmo. Miren lo que dice el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Es que no es nuestro, es de Jehová.
es cosa dedicada a Jehová. Y el 32 declara, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces lo pueden notar, primero, le pertenece a Jehová, y segundo, es consagrado para Jehová. Así que es santo. Beto, y es que mira que ahí está diciendo, ¿no? Todo el diezmo. Parece que hubiese, no hay redundancia, pero dice todo el diezmo, o sea, toda esa parte que ha sido asignada. Porque, Del todo, pastor, del todo. correcto, sí señor, del todo. Porque hay personas que pueden, y yo reitero, ¿no? Algo que pues se mencionaba estos días pasados, el corazón humano es muy egoísta. Y es posible que alguna persona pueda decir, no, yo puedo dar menos, porque en ese 10%, entre más gane usted, pues obviamente se va a incrementar el 10%, pero eso va a ser directamente proporcional. Entonces, cuando usted tenga una ganancia amplia, abundante, si su corazón tambalea para colocar esa porción que pertenece al Señor, pues allí hay un problema en su corazón. ¿Ve? Dice todo, es completo. Y mira que la lección menciona algo bien interesante, ¿no? Dice que el diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. Y dice también que en ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros, muchachos y hermanos, alguna indicación de que la porción de Dios sea menos que una décima parte. Usted no puede dar el 8%, no puede dar el 7%. Ahora, lo contrario, yo sí creo que aplica. No sé si ustedes están de acuerdo, muchachos. Hay personas, y yo veo acá cuando participamos de esta parte eclesiástica, ¿no? Vemos como algunos hermanos en algún sector de este país dan su diezmo. Efectivamente dan su diezmo, ¿verdad? Pero también cuando se aplica para la ofrenda, ellos dan otro diezmo como ofrenda. Es decir, dan el 10% del diezmo que corresponde y el 10% de ofrenda. Y uno nota cómo esos hermanos en esa región del país, las cosechas abundan, salud, prosperidad, una situación, o sea, vemos el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Y eso pues me encanta, ¿no? Yo diría, pastor, que no se trata de pronto de decir que se da un segundo diezmo, porque el Señor pide un diezmo, el Señor pide un Exacto. diezmo. Él Es pide, uno. sí, es uno, el Señor pide un diezmo, el 10% de mis ingresos, el 10% de mis ganancias, como usted lo pueda ver o como lo vamos a argumentar durante esta semana. La otra parte es simplemente un porcentaje que se da y se da dependiendo la cercanía, la confianza que se tenga con Dios. Cuando hay gente que puede decir, es que con Dios podemos hacer el siguiente ejercicio, con Dios nosotros podemos decir, Señor, recibí 100 y te voy a dar 100, porque yo sé que tú eres dueño de todo y tú me vas a sostener. Entonces hay gente que ha ido experimentando esa relación tan bonita con Dios que dice, yo no solamente voy a dar el diezmo, sino que también a mi ofrenda la voy a hacer porcentual. La ofrenda también le voy a poner un porcentaje. Hay gente que dice, doy el 10% de ofrenda o el 15% o el 20%. No hemos llegado aún al tema de las ofrendas, pero es un tema bastante interesante. Estamos aquí hablando del tema del diezmo y tengo desde este día, muchachos, esta lección está muy rica y me gustan 3 detallitos así muy interesantes. Concéntrense para que me ayuden a enriquecerlos. El primer detallito es el siguiente. El 10% significa darle el primer lugar a Dios. O sea, mire que el Señor no está diciendo, denme el 80 ni el 90. No, el Señor está diciendo, denme el 10. O sea, la primera parte, porcentualmente, el 10% en la línea de los porcentajes, el 10% está aquí de primero. Entonces, Sí. el 10% significa darle el primer lugar a Dios. El primer lugar para Dios en todo. Decir, Señor, tú me has dado, toma lo que es tuyo, no voy a pensar en otro tema. Esa es la primera parte que me llama la atención del domingo. Lo segundo es que hay que comprender, y este tema es lo que el pastor está argumentando ahorita, Betico y pastor, hermanos que nos están escuchando, es que hay que comprender que diezmo y ofrenda son dos cosas completamente diferentes, distintas. tienen conceptos diferentes, virtudes diferentes, y no podemos mezclarlo, no podemos mezclarlo. Usted puede poner una ofrenda grandísima sobre ¿cómo se llama?
sobre el Alfolí. sobre altar. el altar, sobre el alfolí. Usted puede poner una ofrenda grandísima, pero si usted no da la parte que corresponde al diezmo, si usted no da la parte que corresponde al diezmo, La ofrenda no lo reemplaza. es correcto. Gracias, Beto, por enriquecerlo de esa manera. La ofrenda no lo va a reemplazar. Ahora, ¿por qué decimos la ofrenda no lo va a reemplazar? Porque es que este no es un tema en el que yo puedo escoger. El diezmo no es para escoger. El diezmo no es negociable. A Dios no lo impresiona. Escúcheme, a Dios no lo va a impresionar si usted da menos o tampoco lo impresiona si usted da más. No impresiona a Dios. A Dios, ¿qué es lo que Él pide? Él ha dicho el diezmo. Betico, le leíste en 2 textos de Levíticos, ¿no? Él dijo todo el diezmo de vacas, de ganados, de granos, y eso incluye, redondeando todo, eso incluye dinero. Él dice el Claro que sí. 10%. Solo yo quiero de usted el 10%. No venga a impresionarme a mí dando más. Y esto me lleva al tercer concepto que quiero hablar así muy rápido, muchachos, para que ustedes me ayuden a enriquecerlo. Y es que tristemente a veces cuando alguien deposita grandes sumas de dinero, eso hace que los ojos de los demás hermanos se posen en esa persona y a veces se le da ciertas responsabilidades a él. No estoy diciendo que no vamos a hacerlo, pero hay gente que se gana responsabilidades, se gana liderazgo en la iglesia simplemente porque pone grandes sumas de dinero en cuestiones de ofrenda o en cuestiones sí, económicas, pone grandes sumas de dinero y esas personas intentan comprar el liderazgo de la iglesia, intentan comprar a pastores, intentan comprar iglesias porque ponen dinero. De hecho, esas personas empiezan a hablar fuerte en la iglesia y hay que escucharlos porque son los que ponen más dinero. No, porque la hermanita que no gana mucho dinero, pero puso los 100 pesos de los 1000 pesos que se ganó, está siendo fiel y leal, también debería tener esa voz y ese voto, solo que no está poniendo la gran cantidad. Y creo que eso nos lleva a nosotros al ejercicio de Jesús con la viuda, ¿no? Dijo, estos dieron mucho, miren, lo pusieron grandes sumas de dinero, pero les garantizo que la lealtad, que la fidelidad y que un corazón abnegado está en esta viudita que ha puesto la monedita blanca. Entonces, no se trata de la cantidad que pongamos, sino, dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por vanagloria, sino hágalo para honrar y glorificar el nombre de Dios. Vea que como cosa curiosa, Fabio, ocurre, ¿no? Que las personas se inclinan más a tener como en un concepto más santo del diezmo que la ofrenda. Y aunque el tema en este instante no es el de la ofrenda, va muy de la mano, porque está hablando que es el diezmo equivalente a una 10ª parte. Pero resulta que con frecuencia en el ejercicio vemos que la gran mayoría de personas, de hermanos, dan bien el diezmo, pero no devuelven la ofrenda correspondiente. O sea, cuando yo digo correspondiente, es de acuerdo a su corazón, o por lo menos uno percibe una mezquindad o un egoísmo porque no es proporcionar la ofrenda con el diezmo. Y en ese caso, yo me anclo en lo que dice Malaquías para ilustrar a nuestros hermanos que tanto en el diezmo como en la ofrenda podemos estar nosotros robando a Dios. Y usted sabe que la ofrenda es una medida de mi gratitud con Dios. Y entonces me encanta mucho porque dice que nosotros debemos hacer de estos 2 elementos, como Fabio lo presentaba, ¿no? Cuando participamos de estos 2 elementos, estamos dándole a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y yo creo que en este año 2023 y lo que Dios nos regale aquí en adelante, el que debe llevarse el primer lugar en nuestras vidas en todos los aspectos, escúcheme bien, no solamente en la evolución del diezmo y la ofrenda, sino en mis dones, en mis talentos, en mi servicio, en mi devoción, es el de arriba, es el nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, muchachos. Muchachos, y notemos algo importante también. Y es que muchas personas dicen, no, pero es que el diezmo, eso era ya para los levitas. Y es que fue creado ese sistema, porque es considerado un sistema. Entonces ese sistema de diezmo fue creado para los levitas y resulta que ya no hay levitas, ¿cierto? Pero la Biblia es clara en Hebreos, capítulo 7, versículos 4 y 5. Miren lo que dice allí la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 7, versículos 4 y 5. A mí me encanta la Biblia porque es que ella se explica tan lindo, ella solita. Repíteme el texto, Betico, Hebreos Todo ¿qué? lo deja claro. Hebreos capítulo 7, los versículos 4 y 5. Entonces, mira cómo comienza diciendo este texto. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Está hablando de Melquisedec. El versículo 5 declara: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces noten algo importante, el origen del diezmo no estuvo en el Sinaí, no estuvo en la tribu de Leví. El asunto del diezmo viene desde mucho antes, cuando ni siquiera existía la tribu de Leví, porque de Abraham no se dice que fuera de la tribu de Leví, ¿no? Y Melquisedec, que es una representación de Cristo, pues tampoco se dice su origen, así que tampoco pertenecía a la tribu de Leví. Por tal motivo, el diezmo tiene origen divino, eso viene desde el Edén. Eso no es solamente allá en el desierto y que fue creado para los seres humanos. Ahora, cuando hablamos del diezmo, en la Biblia encontramos 3 clases de diezmo. El primero era un diezmo del rey, que ese diezmo está descrito, no lo vamos a leer por el tiempo, pero les doy la cita. Primer libro de Samuel, capítulo 8, los versículos 11, 15 y 17. Voy a repetir el texto para que nuestros hermanos lo puedan copiar. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 11, 15 y 17. El diezmo del rey. Y este diezmo era como un impuesto que se creó en los días de Saúl. Pero ese diezmo tuvo su final cuando cesó la monarquía judía. Cuando cesó la monarquía, ese diezmo finalizó. Hay un segundo diezmo y la Biblia habla de un segundo diezmo. Ese segundo diezmo en hebreo significa Maaser Sheni. Este diezmo era para ayudar, era para ser generosos. Este diezmo era para todo aquello que muchas veces nosotros decimos, ay, pero mire esas personas en necesidad, ¿por qué no dar el diezmo allí? Un momentico, porque el diezmo tiene un origen y un fin. Pero hay un segundo diezmo, usted lo puede hacer. Este segundo diezmo se daba, ocurría cada 3 años. Cada 3 años se recolectaba este diezmo. ¿Pero por qué motivo? Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 14. Ese sí lo vamos a leer. Deuteronomios 14. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Deuteronomios 14, versículos 28 y 29. Mire lo que dice allí la escritura. Cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los depositarás en tu ciudad. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que haya en tu población, y comerán y se saciarán. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Entonces, hubo un primer diezmo que fue un impuesto al rey, este otro que es para ayudar a los necesitados, pero este se hacía cada 3 años. Y finalmente hay un diezmo pastoral. Ese diezmo pastoral es permanente. Ese es el diezmo que Dios demanda de usted y de mí. ¿Cuándo termina ese diezmo? ¿Cuándo finaliza? Cuando este sagrado evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque con ese propósito Dios lo ha creado, para que su palabra se difunda. Pero de repente, muchachos, muchos digan, ay, pero es que yo lo llevo a la iglesia, pero es que la iglesia adventista es una iglesia mundial. Usted no le está pagando a su pastor que le está predicando. Usted está aportando para que la palabra de Dios se predique en China, en Irán, en Afganistán, en cualquier lugar del mundo. Es que su aporte es mundial, no es local, y debemos desencasillarnos de nuestros aportes locales. Es que yo doy tanto y eso no se ve porque es que la palabra se está predicando alrededor del mundo. Mi hermano, tenga gozo en eso, que usted es un fiel portador de la palabra del Señor. Sí, señor Beto, y es que lo que yo alcanzo a concluir de la lección de hoy es que el sistema de diezmos es un sistema inventado por Dios para nuestro beneficio. O sea, realmente los beneficiados con el tema del diezmo somos nosotros, por 2 cosas. La primera, porque eso nos hace crecer en fe.
porque eso hace que yo crezca en mi fidelidad a Dios, porque yo aprendo a confiar en Dios, porque aprendo a dejar que Dios tome el timón de mi vida. Entonces crecemos en fe cuando nosotros diezmamos. Y lo segundo que me llama la atención es correctamente lo que tú estabas argumentando hace un momento atrás, y el pastor lo enriquecía muy bien, y es porque nosotros crecemos también en bendiciones. Crecemos en bendiciones, pero hay que aclarar algo, que el título de la lección lo deja muy claro, y es: el diezmo es el 10%, 10%. En los días subsecuentes vamos entonces a estudiar sobre qué se diezma, sobre cuánto se diezma, sobre qué. Lo vamos a estudiar esta semana para que usted tenga ahí su hojita, su calculadora. Y esto lleva a una clase financiera, porque hay que aprender a establecer un presupuesto. Si usted no tiene un presupuesto, usted al final del mes usted no va a saber de qué va a diezmar, porque usted no llevó escrito cuánto le entró, ni cuánto le salió, ni nada por el estilo. Entonces es el 10%, hermanos, 10%, 10%. Nosotros podemos estar diezmando y robando a Dios inconscientemente, porque simplemente sacamos de allá y decimos: voy a dar esto de diezmo. No, usted está robando a Dios, porque es el 10%. Usted tal vez no lleva los libros, pero Dios sí tiene los libros, y Dios sí sabe cuánto nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos estar siendo mezquinos con Dios. Así que no sé si el pastor tenga algo que argumentar, pero yo sí tengo una invitación que hacerle a los hermanos. No, Fabio, solo pensar en ese punto que Beto nos recordaba, ¿no? No pensemos tanto de manera locativa, sino pensemos de manera global. Y ese es el sistema que tiene la Iglesia Adventista, porque conocemos de personas que muchas veces quieren depositar sus recursos, sus ofrendas, sus diezmos, pero solo con el propósito que sea beneficiado allí, de manera cercana, de manera local, y no pensamos que eso es un asunto global, mundial. Correcto. Vale la pena que pues con esta lección vamos pensando en esa dirección. Aleluya. De beneficio colectivo. Así es, pastor. Mis queridos hermanitos, queremos recordarles que nosotros queremos compartir con ustedes. Así es. Así que justo debajo de esta transmisión, aquí en este enlace abajo, en la descripción del video, en la descripción del video, usted va a encontrar un enlace donde lo va a llevar a una encuesta. En esa encuesta usted debe colocar si usted pertenece a la Unión Colombiana del Sur o a la Unión Colombiana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí seleccionaremos la unión para luego el campo donde nosotros queremos compartir con ustedes. Hay que recordarles a nuestros hermanos Betico, gracias por ese recorderis. Hay que recordarles una cosita más, y es que para que usted pueda participar de esa encuesta, usted debe estar suscrito. Así que antes de hacer clic en el enlace que está aquí abajo para ir a hacer la encuesta de la Unión Norte o Sur en Colombia. Si no le va a contar el voto. No le va a contar el voto. Usted debe estar suscrito al canal, así que suscríbase, y si quiere dar un 10% más, entonces usted le da me gusta al video. Pastor, diríjanos en oración, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Padre, te damos gracias porque cada mañana, cada día que nos permites presentarnos ante tu palabra, aprendemos, confirmamos lecciones valiosas que nos direccionan hacia una entrega total y genuina hacia ti. Amén, Señor. Señor, que podamos atesorarla, podamos practicarla, que si estamos fallando en alguna práctica, Señor, pues a la luz de tu palabra podamos corregirla. Y gracias por derramar, Señor, abundantes bendiciones en nuestras familias, en nuestras vidas. Amén. Todo lo dejamos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao, chao. Claro que sí. Bendiciones a todos mis hermanos. Chao, chao.